Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar esta recolección firmas donde se está pidiendo apoyo para un adelanto de elecciones de parte de un movimiento que se llama Coalición Ciudadana, que no solamente busca el adelanto de elecciones, ojo, sino también está buscando reformas, reformas políticas para que no se repita la crisis en la que estamos hoy todos los peruanos. Sobre este tema en particular y esta nueva propuesta, ya estamos acompañados de Jorge Medina Méndez, es de Capitalismo Consciente Perú y uno de los voceros de la Coalición Ciudadana. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Esta propuesta que ustedes están impulsando es muy distinta a la que hemos escuchado de parte del otro lado, de que solamente piden adelanto de elecciones. Coalición Ciudadana ahora viene con un adelanto de elecciones generales, pero con 7 propuestas bajo el brazo. Cuéntenos sobre eso. Déjeme primero decirle, Mayra, qué cosa es la coalición ciudadana. Es la respuesta de la ciudadanía a la incapacidad del gobierno y del Congreso de resolver la crisis en el Perú. ¿Por qué pensamos nosotros que el que se vayan todos, solamente el que se vayan todos, no resuelve el problema? Porque si se van todos, luego podemos tener algo peor. En consecuencia, es importante que antes que se vayan todos, hacer ciertas reformas mínimas que impidan caer nuevamente en la misma situación en la que hoy se encuentra el Perú. Por ejemplo, una reforma que estamos planteando es que ningún condenado por un delito grave como terrorismo, narcotráfico, violación, corrupción, puede participar en política, puede participar ni siquiera en partidos políticos y menos dirigir partidos o postular a cargos de elección popular ni ejercer ningún cargo público. Por ejemplo, esa es una de las 7 que estamos proponiendo, con lo cual la oferta política mejora sustancialmente. La siguiente propuesta dentro de esta fila de 7 se han referido ustedes a la elección del Tribunal Constitucional, la de los magistrados. Mire, ¿qué está pasando en la práctica? El Tribunal Constitucional es en buena cuenta el Senado, pero el Tribunal Constitucional, por lo menos las reglas hasta hoy, no indican que es seleccionado de la mejor manera o pensando en el mejor interés del país. La coalición ciudadana, ¿qué propone? Propone que sea una elección técnica, meritoria e independiente y que no dependa necesariamente del Congreso. Nosotros estamos proponiendo incrementar a 9 el número de miembros del Tribunal Constitucional, pero en forma meritocrática. O sea, son los mejores 9 constitucionalistas que existan, que pasen este proceso independiente, y los 3 primeros ingresan directamente, 3 los nombra el Ejecutivo y 3 los nombra el Congreso. Y que también sean renovados por tercio. De esta manera, no tendríamos esa suerte de contaminación política que hace, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional haya aprobado una resolución que le da discrecionalidad de gasto al Congreso cuando eso está prohibido por la Constitución. Entonces, esa es una de las reformas que estamos proponiendo también. Hay otra que me ha llamado la atención y es precisar en el artículo 117 de la Constitución la posibilidad de acusar o suspender al presidente en casos de corrupción o criminalidad organizada.
Sí, eso es muy importante porque vea usted lo que pasa hoy. De un lado, tenemos la espada de Damocles, que el Ejecutivo le dice al Congreso, te cierro. Y de otro lado, el Congreso le dice al presidente, te vaco. Lo que propone Coalición Ciudadana es eliminar esas amenazas para darle predictibilidad y no estar en la situación en la que nos encontramos. De dos maneras. Vamos a hablar del lado del 117. Lo que estamos proponiendo es que la incapacidad moral permanente cambie por incapacidad mental o física debidamente comprobada, que ese fue el espíritu siempre. Eliminamos la parte subjetiva de incapacidad moral y se incluyen delitos graves por los cuales un presidente en ejercicio puede ser investigado y acusado. Entonces, ¿por qué tipos de delitos? Delitos, por supuesto, muy graves, crimen organizado, corrupción, en fin. Hoy día, el presidente puede cometer esos delitos, pero por el 117, interpretan muchos, no puede ser tocado. Bueno, eso se corrige de esa manera. Y del otro lado, se corrige también la amenaza contra el Congreso. ¿Cómo? Se elimina la posibilidad de su disolución por parte del Ejecutivo y se reemplaza por la reelección de congresistas o la renovación por mitades a la mitad del periodo. ¿Qué se logra con esto? Que el pueblo, que es donde emana el poder, tenga la posibilidad de premiar o de castigar a congresistas o que están haciendo bien su trabajo o que lo están haciendo muy mal. Pero además, lo que estamos proponiendo es que se apruebe la reelección parlamentaria por un periodo consecutivo, porque lo que se hizo en ese referéndum promovido por el expresidente Vizcarra fue un craso error. Entonces, de estas dos formas, con estas dos reformas, eliminamos esas amenazas mutuas que tienen hoy día secuestrado al país. Hay otra reforma que tiene que ver con que dos hiperminorías, dice, pasen a segunda vuelta. ¿Cómo es esto? Mire, es tal la desafección de la ciudadanía con la política y con los políticos, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Lo que nos acaba de pasar el año pasado en las elecciones generales. 82% de los peruanos no votamos por ninguna de las dos posibilidades que llegaron a segunda vuelta. Dos minorías. Entonces, ¿cuál es la novedad que plantea la Coalición Ciudadana? Que exista representatividad. Entonces, vamos a decir que tiene que haber una segunda vuelta porque ningún candidato logró el 50% más uno. Pero si pasan dos, como nos ocurrió, estarían pasando menos del 20%, o sea, 8 de cada 10 peruanos se quedan fuera y tienen que elegir entre esas dos posibilidades que es lo que no quisieran. Entonces, la propuesta es la siguiente, que pasen a la segunda vuelta aquellos candidatos que lograron el 55% más en forma conjunta. Pueden ser los dos, con lo cual no habría ningún cambio. Pueden ser 3 o pueden ser máximo 4. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué cosa hubiese pasado si esta regla hubiese estado vigente en la elección anterior? Hubiesen pasado, además de la señora Fujimori y del profesor Castillo, hubiesen pasado Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es que permite que el ciudadano tenga opciones y no necesariamente, como nos ha ocurrido, tengamos que escoger entre dos alternativas minoritarias. Bien, y esta iniciativa, esta propuesta de adelanto de elecciones generales, ¿qué es lo que necesita para poder materializarse? Fíjese, lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto de ley, se va a la OMPE
se presenta, se recibe un kit y con eso tenemos que conseguir por lo menos 75.000 firmas válidas. Con eso el Congreso tiene que aceptar eso y seguir los procedimientos para que esta iniciativa ciudadana logre las reformas más el adelanto de elecciones generales. Lo que ha pasado o lo que está pasando, y todo el Perú es testigo, es que el Congreso y el gobierno parecieran que están enfrentados, pero en la práctica están como confabulados. Ninguno quiere irse. Y mientras tanto el Perú está camino hacia su destrucción porque a nadie le interesa el país, solo les interesan sus intereses personales. Por lo tanto, el adelanto de elecciones generales tiene que hacerse con esta reforma. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso dice no? Porque yo me imagino, el Congreso dirá, a ver, ¿cómo es esto que los condenados por estos delitos graves, si ya pagaron su pena, que es lo que dice la propuesta de la coalición, así hayas cumplido tu pena, hayas cumplido tu condena, no puedes participar en elección popular? Entonces probablemente van a decir no. Ante eso, ¿qué tendría que hacer la coalición? Pasar a recolectar firmas válidas por el 10% del padrón electoral, que son 2.5 millones, para ir a un referéndum en forma directa, y el pueblo donde está el poder, que decida si quiere o no quiere estas reformas y si quiere o no quiere el adelanto de elecciones generales. Muy bien. Muchas gracias, señor Medina. Finalmente, la gente que está interesada en la coalición ciudadana y las propuestas que presentan, ¿dónde pueden ubicarlos? ¿Cómo se pueden informar sobre esto? Queremos invitar a todo el Perú, a todas las peruanas y peruanos que ingresen a coalicionciudadana.pe y ahí van a encontrar toda la información, pero además tienen la posibilidad de decir en una forma muy simple si están de acuerdo o no. Este es un colectivo de más de 200 organizaciones muy diversas que nos hemos puesto de acuerdo en esos temas. Reformas mínimas e indispensables y adelanto de elecciones generales. Y también queremos invitarlos a que muy pronto vamos a estar a lo largo y ancho del país recolectando las firmas. Queremos invitarlos a que se sumen, porque la solución hoy no está en manos de los políticos. La solución está en manos de la ciudadanía, que es donde radica el poder. Una última cosita. La coalición ciudadana es apartidaria, no es un movimiento político, es un movimiento ciudadano que le dice al gobierno y al Congreso: estamos cansados de esta polarización, estamos cansados de la forma como se hace política y cómo se ejerce el poder, y queremos recuperar la política de las manos de la corrupción para ponerlas al servicio de todas las peruanas y peruanos, para hacer un país donde podamos vivir en paz. Muchísimas gracias, señor Medina, por estar con nosotros explicándonos de qué se trata esta propuesta. Muy amable. Gracias, Maya. Bien, era entonces Jorge Medina. Él es parte de Capitalismo Consciente Perú, pero también es vocero de Coalición Ciudadana. Ya hemos escuchado sus propuestas. Vamos a ver más adelante cómo responde la gente. Nosotros vamos a regresar con más información.